Bendiciones. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un sueño que tuve el lunes pasado, un sueño que me ha estado confrontando bastante dentro de mí, en mi mente. El sueño comienza estando yo trabajando como un día normal, todo normal, cuando de repente se miraban aviones o se escuchaban aviones a lo lejos venir. Y de repente se empezó a escuchar un sonido como de algo grande cayendo, lo que era una bomba. Dentro del sueño yo dije, se terminó, todo se terminó. A lo que empecé a correr y toda la gente empezaba a correr y después se escuchaba el sonido de aquella explosión y aquella catástrofe, toda la gente corriendo. Entonces yo salía corriendo buscando un lugar donde refugiarme, porque en mi mente pensaba que más adelante iba a encontrar el refugio. Y corría y corría y corría, y iba alguien al par mío. Después del sonido de la explosión nos detuvimos mirando a una hermana que estaba sola, a lo que yo le dije, véngase con nosotros. Y ella empezó a correr junto a nosotros. Mientras corríamos, yo le decía al que iba al par conmigo, le decía, háblale del Señor, grítale del Señor, háblale de Jesús, menciona a Jesús, para que la gente escuche y sean salvos. Después de todo esto llegamos a un lugar donde toda la gente parecía estar tranquila, donde toda la gente parecía no entender lo que estaba pasando, viviendo sus vidas normales como si nada estaba pasando a su alrededor. Le volví a decir a que iba al par conmigo, háblale del Señor, hay que decirle, gritémosle de Dios, digámosle del Señor, quizás esta sea la última vez para ellos que escuchen sobre el Señor. Y yo sentía aquella desesperación, yo sentía aquel miedo, aquella angustia, pensando dentro de mí que este era el fin. Pensando dentro de mí y me decía a mí mismo, si yo hubiera sabido que este era mi último día de vida, ayer hubiera actuado de diferente manera, ayer hubiera hecho cosas diferentes. En el sueño me ponía a preguntar, ¿cómo no me pude dar cuenta que este iba a ser mi último día? Si yo hubiera sabido que este era mi último día, mi pasado hubiera sido diferente. Cuando de repente se volvían a escuchar aquellos aviones, se volvían a escuchar aquellos lanzamientos como de proyectiles, aquel sonido, aquel silbido todo fuerte. Y mientras corría la persona que venía al par mío, yo le decía, ora. Y él me decía, no puedo, porque iba corriendo. Entonces yo le decía, no importa, ora. Ora con los ojos abiertos y ora en voz alta para que la gente te escuche y se arrepientan, para que sepan que Jesús, quizás escuchándoles se arrepientan y sean salvos. Ora, grítales, háblales de Jesús, le decía yo, con aquella desesperación. Llegamos a un lugar, nos paramos al escuchar que la explosión no había sido para nosotros, entendiendo que de un momento a otro íbamos a morir también. Y llegamos a un lugar y encontramos una pareja de la iglesia y otro hermano de la iglesia. La hermana que le habíamos dicho antes que se uniera a nosotros para correr con nosotros empezó a orar por ellos. De repente también miré a una persona famosa, bastante famosa aquí en Estados Unidos. Y yo entendía en el sueño que esa persona era atea. Yo me acercaba a él queriéndole decir que si conocía al Señor, si conocía sobre Jesús, para que se pudiera arrepentir y sea salvo. Mientras la hermana oraba por los otros hermanos pareja, uno de los hermanos que venía con nosotros se cayó de frente y se desmayó. Y yo miraba todo eso y tenía aquella confusión. Cuando empezaba a hablar en español, volvía a repetir las cosas en inglés para que esa persona famosa me entendiera lo que yo le estaba diciendo y quizás pudiera haber sido salvo. Quizás al mirar todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor entendiera de que puede ser salvo. Después dentro de mí me empecé a angustiar y decía, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar de mí? Este es mi último día. Este es el último día que voy a estar en la tierra. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a ver? Va a ser una experiencia nueva. ¿Qué voy a ver? Pero no lo hacía de una manera alegre, con el entendimiento de que voy a ver al Señor en lo que he creído en toda mi vida, sino con una angustia dentro de mí, porque quizás no iba a tener el perdón del Señor. Y empezaba a pedirle perdón al Señor nuevamente. Y estaba todo angustiado. Cuando de repente se vuelven a escuchar los aviones y una voz atrás, la voz de mi suegro decía, es que estas cosas se iban a cumplir, es que este país iba a ser derribado, es que ya era una profecía. Y yo decía dentro de mí, pero eso no está escrito en la Biblia, pero está pasando. Aunque no estaba escrito en la Biblia, estaba pasando en ese momento para mí. Y aquella angustia recorría toda dentro de mí, sin saber qué hacer, sin entender qué iba a pasar conmigo. Cuando de repente se volvían a escuchar más aviones
Se escuchaba aquel sonido a lo lejos, la explosión cuando llegaban las bombas al lugar que habían llegado. De repente se vino a mi mente el decir a los hermanos, hay que separarnos, porque ellos saben dónde estamos reunidos, y donde están reunidos, ellos se dan cuenta y es ahí donde lanzan las bombas. Hay que empezar a separarnos. Justo era cuando yo les estaba diciendo eso, que se empezaban a escuchar otra vez los sonidos aquellos de proyectiles cayendo. Y desperté. Y tal vez hubo un alivio dentro de mí. Pero seguí pensando. Aún despierto, seguí pensando. Y siguió este sueño confrontándome, diciéndome, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque a veces vivimos la vida solo por vivirla. Nos despertamos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer por una rutina más. A veces nos enfocamos en el trabajo, a veces nos enfocamos en otras cosas que son triviales, que son sin importancia, que en realidad al final de los días me puse a pensar, porque seguía con ese sentimiento dentro de mí de estar en el último día de mi vida y no quiero esperar hasta el último día de mi vida y decir qué hice con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida en este momento. No me quiero imaginar el último día de mi vida y decirme, si hubiera sabido que este era mi último día, hubiera hecho las cosas diferentes. Quiero empezar a hacerlas diferentes desde ahora. Ese sueño me ayudó a ver un poquito más de diferente la vida. Y quiero tenerlo presente dentro de mí este sueño porque es como una cachetada a mí que me despierta de solo vivir por vivir. En la Biblia podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 16 la parábola del rico y Lázaro. En esta parábola podemos encontrar a una persona rica, llena de lujos, haciendo todo lo que a él le plazca, pensando solo en el beneficio de él, haciendo banquetes y comiendo las mejores comidas que se pudieran probar en ese tiempo. Y en el otro lado de la historia podemos encontrar a un mendigo que deseaba comerse incluso las migajas de esa persona. Y podemos ver a ese rico pensando solo en el yo, pensándose en satisfacer solo él. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrán personas que serán amadoras de sí mismas, personas que solo les importará, como a ese rico, el yo, el complacerme solo yo. También podemos encontrar en esta parábola que la muerte llega y no importa el rango, no importa el dinero que tengas o si no tienes nada. Para las dos personas de la parábola llegó la muerte. Pero también puedo encontrar que el rico, incluso en verse en ese tormento, empezó a pensar en su familia. Empezó a decirle a su padre Abraham que enviara a Lázaro para que les hablara a otras personas, porque esas personas iban a creer si alguien viniera de entre los muertos para hablarles. A lo que Abraham contestó de que a Moisés y a los profetas tienen, es decir, tienen a la palabra del Señor y tienen todas las profecías cumplidas, y por cumplirse a ellos tienen que creer. Mas sin embargo podemos encontrar que a esos hermanos quizás no les importa la palabra, y quizás ese rico puede ser mejor que incluso nosotros, porque él tuvo compasión y se puso a pensar en medio del dolor que estaba sintiendo, que no quería que también su familia pasara por ese dolor. A veces como cristianos solo nos importamos en nosotros mismos, en la salvación de nosotros mismos. Pero como en el sueño yo me sentía también angustiado de que la gente tenía que escuchar sobre Jesús y quizás pudieran ser perdonados si creyeran en la palabra. Pero a veces somos cristianos solo en la iglesia, a veces solo vamos directamente para la iglesia y pueden haber personas a nuestro alrededor, pueden haber personas que trabajan con nosotros, pueden haber personas a las que nunca le hemos hablado del Señor, que saben que somos cristianos porque le hemos dicho que somos cristianos. Quiero concluir diciendo, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Eres de los cristianos que aman a su prójimo? ¿O simplemente siempre estás pensando en ti mismo, en tu beneficio? Vamos a esperar hasta el último día para decir, hubiera hecho, me hubiera comportado, si hubiera sabido que este era mi último día, hubiera tomado decisiones diferentes, hubiera hecho cosas diferentes. La muerte puede llegar de un momento a otro. El mañana es como una cortina de humo, no la podemos ver, no la conocemos, no sabemos si va a llegar o no. El hoy es ahora. A todos nos va a llegar ese último día. A algunos les va a llegar de repente, quizás en un accidente que no se van a dar cuando ya están muertos. A otros les va a dar tiempo para pensar en todo su pasado, en todo lo que hicieron durante sus días de vida, en las cosas que deberían de haber hecho y no hicieron. Y todos nos vamos a presentar ante el Señor, porque después de la muerte viene el juicio.
¿Y cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Con las manos vacías? ¿O vamos a llevar frutos agradables al Señor?